les va? Bienvenidos al Analizador TV edición verano con este formato tan particular que tiene que ver con el análisis exhaustivo a través del doctor Julio Pueyrredón. Dos bloques imperdibles para recorrer la Argentina presente, lo que está aconteciendo en nuestro país. De mi parte, solamente invitarte y decirte que el Analizador TV comienza de esta manera. ¿Cómo les va? Bueno, en este bloque, en este monólogo, la verdad que quería hacer un pequeño análisis que tiene que ver fundamentalmente con algunos temas que afectan muchísimo a nuestro país. Uno de ellos es el tema de la violencia y la inseguridad. Esto está íntimamente ligado y vinculado a todo lo que es también el narcotráfico, por un lado. Por otro lado, a la falta de políticas lógicas y racionales de control de los delincuentes. Y por otro lado, también por la falta de apoyo que se le da a la policía, por los propios gobernantes y los jueces garantistas, que prefieren tener libres a los delincuentes, alegando o planteando situaciones que carecen de todo sustento fáctico. Y si bien muchas de las veces hay delincuentes que la problemática que hay es que no hay infraestructura suficiente como para tener a todos los delincuentes que cometen delitos presos, porque no hay suficientes cárceles, y en nuestro país hablar de hacer cárceles suena digamos, como feo, es políticamente incorrecto, no suma votos, como se dice en la jerga, no garpa. La realidad es que esto es fundamental. Se tienen que hacer cárceles. Fíjense qué ironía, porque si se hicieran cárceles, mucha de la gente que no tiene trabajo, imaginemos por un segundo mucha gente que tiene planes, si se licitara para hacer cárceles, por un lado se las podría hacer privadas, pero algunos dirían no, el capitalismo está en contra del populismo y toda esa iba a decir una palabra media dura, pero bueno, toda esa zaraza del populismo como si fuera algo bueno cuando es algo nefasto, ¿no? Porque no funciona en ningún lugar del mundo y eso es evidente. Si no, veamos en todos los países populistas cómo están. Pero independientemente de eso, fíjense que si se hicieran cárceles, eso generaría, por un lado, la posibilidad de meter dentro del circuito laboral a muchísima gente, contratarlos, que no vivan más de planes y que vivan del trabajo que les genere esa obra pública de fabricar prisiones, si no fueran privadas, si fueran públicas. Y esa misma gente después podría quedar como empleada de mantenimiento, administrativa, en distintos sectores, o incluso se los podría capacitar como para que entren dentro del equipo del servicio penitenciario, y podrían ser el día de mañana también los que trabajen y se desarrollen en esos lugares. Si el día de mañana pasa que logramos tener un país seguro, ahí obviamente vamos a poder decir que esas cárceles se las podrá convertir en cualquier cosa, en viviendas, en centros comerciales, en distintos emprendimientos, como se ha hecho en muchos países del mundo. ¿Por qué es tan importante la seguridad o la inseguridad desde el otro lado y el problema del narcotráfico? El narcotráfico, por un lado, tenemos que tiene amplia influencia en países y sobre todo en países populistas. Por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, Haití, Bolivia, Cuba y muchos otros tienen, según lo que se dice y lo que se menciona y permanentemente se
se da a conocer, tienen una gran influencia y apoyo económico del narcotráfico. Algunos dicen también que el narcotráfico entró en la Argentina y está desde ya hace muchos años y moviendo muchísimo dinero vinculado a determinados políticos, algunos políticos que quizá los puede financiar o los ayudan con aportes económicos. Obviamente eso es algo que es muy difícil de probar porque eso no va a estar documentado. Pero claramente se ve, cuando uno ve las políticas contra el narcotráfico que se aplican, que realmente no funcionan. Solamente hubo realmente políticas valederas y un ataque realmente coherente y eficiente contra el narcotráfico durante la gestión de Patricia Bullrich. Mal que les pese a muchos no les gustará, pero Patricia Bullrich fue, mientras fue la ministra de Seguridad, la que más luchó contra el narcotráfico y la que más daño le hizo el narcotráfico en Argentina. Lamentablemente después cambió, vino otra gestión, mucho más laxa, realmente no se ve, porque si han hecho cosas tanto la ministra Frederick en su momento y ahora el ministro Fernández, si hacen algo por lo menos no lo dan a conocer. El narcotráfico se ve cada vez más y se lo ve reflejado en los delitos que se cometen. Cada vez hay mayor violencia, cada vez hay más, sin entrar en el caso de Rosario, ¿no? Que Rosario poco menos es tremenda. Digamos, los casos de inseguridad, de violencia, matan a los policías como en la época del terrorismo, los matan en la calle, atentan contra los fiscales, amenazan jueces, bueno. Pero en otros lugares también, la inseguridad también está causada muchas veces en gran parte por la droga que consumen estos delincuentes. Después tenemos que entrar en la locura, como salió hace poco un folleto, en el cual se daba instrucciones a la gente de cómo consumir cocaína. Estamos realmente con los valores totalmente trastocados. Lo dije el programa pasado, acá lo que hay que enseñar es a no consumir. ¿Cómo les vamos a enseñar a consumir de la mejor manera? Y no me vengan con el versito, y no, ya que consumen, que consuman bien. No podemos decir ya que consuman bien. Porque con ese criterio, al que va a matar, entonces lo llevamos a un polígono y le enseñamos a disparar. ¿Por qué? Para decir, no, ya que vas a matar, asegúrate de pegarle el tiro en la cabeza, así se muere y no sufre. Fíjense en el grado de estupidez que estamos manejando. Por otro lado, nos encontramos con las actitudes que se derogó el famoso decreto de migraciones que había dictado Macri, por el cual se limitaba el ingreso de extranjeros que habían cometido delitos y se podía expulsar a extranjeros que cometían delitos con un sistema mucho más rápido. Eso se derogó. O sea, hoy volvimos a lo que era antes, en el cual, con la excusa de que el preámbulo de la nación argentina habla de todos los habitantes del pueblo que quieran habitar en el suelo de la República Argentina, y con esa excusa dejamos entrar a la peor basofia. ¿Por qué? Porque los que laburan, los laburantes, muchos vienen y son la minoría, pero entran también toda la resaca que en su país ya no pueden estar porque ya estarían presos. O sea, fíjense la locura en la que hemos caído, en la cual encontramos, por ejemplo, que se hace ese tipo de cosas. Después se generan situaciones de violencia, como lo que pasó el otro día, cuando fue el caso del dirigente de la Liga Argentina de Derechos Humanos, en la cual el señor José Ernesto Schulman, que insultó y golpeó a una trabajadora en la terminal de Santa Clara del Mar porque el ómnibus llegaba tarde. Hay hasta un video en el cual este hombre la amenaza con mandarla presa y da la vuelta y le pega un cachetazo. Este señor, que se habla de licencia y todo lo demás, no solamente no se le tiene que dar licencia, se lo tiene que echar y se lo tiene que procesar por abuso, no sé si abuso de autoridad, porque no es, digamos, es una ONG, en principio ese organismo, la Liga Argentina de los Derechos Humanos, pero sí, por ejemplo, por amenazas y por eventualmente violencias o lesiones. ¿Cómo no se lo imputa a esa persona? No, se le da una licencia. Estamos todos locos. Es un tipo que realmente
tiene esa agresividad, esa violencia, puede ser que tenga tanta soberbia de querer llevarse el mundo puesto. Pero bueno, cuando empezamos a bajar y a ver todo este tipo de cosas y esta locura, hay el otro día un informe que hablaba de cuáles son los países con mayor inseguridad y mayor violencia, con la tasa de delincuencia. Hoy el país con más tasa de delincuencia es Venezuela, con una tasa del 84,36. El número 1. Después viene Nueva Guinea. Después Sudáfrica, que sabemos que Sudáfrica tiene el problema después de que tuvo Mandela, siempre está el problema entre los negros y los blancos, o sea, el problema racial. Afganistán, Honduras, Trinidad y Tobago. El resto de los países son los países con los que nos estamos comparando, son los países con los que nos estamos alineando. Nos damos cuenta de que en la medida de que nosotros no apliquemos pautas de seguridad estrictas, que no empecemos a aplicar el código, que no empecemos a aplicar la ley, que no empecemos a generar cárceles, que la corten los jueces garantistas zafaroniescos y que dejen de liberar gente y que realmente se empiece a castigar, si no, el país no va a salir adelante. Y cierro este bloque con algo que una vez yo tuve la suerte de hablar con Giuliani, el de Tolerancia Cero. Tuve la suerte de conocerlo y charlar un rato largo con él. Y él hizo este análisis, dijo, ¿por qué es tan importante la seguridad y es la base de todo crecimiento social? Puso el ejemplo de Pilar, fue acá en Argentina, y dijo, si nosotros, estaba en el Sheraton de Pilar en ese momento, en el Hotel Sheraton, un chivito de regalo para el hotel, y él decía, fíjense que en esta zona es importante que haya seguridad, porque si hay seguridad, ¿qué es lo que pasa? Viene y se instala un hotel, se instala un centro comercial, como el que se instala ahí cerca, se instaló un sanatorio, se instaló un hipermercado, se instaló una universidad, se instaló un hospital modelo, como es el Hospital Austral. Fíjense que en una zona donde medianamente hay seguridad o control, se empieza a instalar la gente. ¿Por qué? Porque como hay seguridad, les da tranquilidad como para encarar proyectos. Y esa seguridad genera un efecto dominó. ¿Por qué? Porque obviamente donde se instalaron todos estos monstruos, ahí aparece uno que instala el kiosco, otro instala una panadería, otro viene la estación de servicio, otro instala una librería, se instala un colegio, se instalan infinidad de negocios y todos esos negocios se empiezan a instalar ahí y con eso logran crecimiento, logran generar trabajo y logran progreso. Entonces, fíjense la paupérrima o pésima política de seguridad que tenemos en nuestro país, dónde estamos posicionados y dónde podríamos estar con medidas que no son tan grandes. Hagamos cárceles, apliquemos la ley en forma estricta y que el delincuente vaya preso, y vaya preso en serio y que cumpla la pena. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. Bloque quiero tratar un par de temas, 2 o 3 temas, no uno solo. El primero creo que es interesante hablar del tema de Artés, ¿no? El tema de Artés ya vimos
cómo se fue sucediendo todo, cómo empezó con el tema del colectivo de mujeres, la denuncia de Fardín y todo lo demás. Ahora se está dando una situación bastante peculiar, que es la de que el tribunal en Brasil se declaró incompetente. ¿Qué quiere decir que se declare incompetente un tribunal? El tribunal que se declara incompetente es porque dice que no tiene la potestad de juzgar un determinado hecho, porque conforme la ley de ese lugar no se puede juzgar ahí. ¿Cuáles son los principios fundamentales que se aplican en materia de aplicabilidad de la ley penal? Son 4. En primer lugar es el territorial, que es el que dice que se tomará en cuenta la ley del lugar, del territorio donde se cometió el delito. El de la personalidad, que se va a tener en cuenta la nacionalidad de la persona. Este se lo utiliza más que nada para los temas de extradición o la potestad que tiene un nacional de pedir ser juzgado en su país por un delito cometido en otro, por ejemplo, y que se deberá conceder por tratados que se firman en la medida de que se garantice que se será juzgado. Después está el principio universal, que es el que establece que el delincuente será juzgado en el país donde se lo atrape, pero este principio universal es un principio que se aplica exclusivamente a lo que se llaman los delitos que tienen contenido o trascendencia de interés internacional. Por ejemplo, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de blancas, todo ese tipo de delitos que son terrorismo, todo ese tipo de delitos que son de interés de todos los países perseguirlos penalmente. Y después el realo de defensa, que tiene que ver con el interés vulnerado. Eso básicamente tiene mucho que ver cuando están en juego los intereses, por ejemplo, de un país. En el caso de D'Artés, claramente, acá lo que hay que aplicar es el principio de la territorialidad. Thelma Fardín alega de que ella no se pudo oponer porque no tiene un abogado que la asista y no se pudo presentar como querellante en Brasil. Obviamente desconozco por qué no lo pudo hacer, y si es por un tema económico, ahí digo, bueno, si realmente están tan convencidas de la culpabilidad de D'Artés, y con esto no digo que sea ni culpable ni inocente, sino ¿por qué todo el colectivo de actrices o algunos de los organismos feministas no la ayudan económicamente o no le ponen un abogado, ¿no? Si son organismos incluso que están financiados y manejan fortunas, con tal de llevar adelante todo lo que tenga que ver con los temas de femicidio, los temas de violencia de género y todo ese tipo de cosas. Pero no ha recibido apoyo aparentemente económico alguno, y por ende no se puede presentar como querellante y por ende no se puede oponer en la incompetencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el juicio, el expediente va a pasar a Nicaragua, que fue donde se produjo el hecho. En principio sería competente la justicia nicaragüense y es la que va a tener que entender en el asunto. Por esto que expliqué. ¿Por qué? Porque el delito, sí, de haberse cometido, se cometió en Nicaragua. ¿Okay? Ahí lo que podría pasar es que D'Artés pueda llegar a pedir, si existe el tratado correspondiente, que por el principio de la personalidad, ser juzgado en el país del cual él es nacional. Pero dudo que esto lo haga porque él entiendo que no sé, habría que ver si tiene la doble nacionalidad, pero dudo que elija ser juzgado en Argentina y no va a elegir ser juzgado en Brasil. Con lo cual, yo creo que obviamente va a tener que volver a Nicaragua este tema. Eso lo quería aclarar porque es como que se está dando muchas vueltas, no se explica y todo lo demás, ¿no? Y para que después no se empiece a decir de que la justicia o que la mujer desamparada, no, a ver, con todos los organismos de apoyo a las feministas y todo lo demás, ¿por qué no salieron a darle un apoyo económico a Thelma Fardín? ¿Será que no les interesa más porque ya tuvo la prensa suficiente? ¿Será porque no le creen tanto? ¿Será porque realmente consideran que su lugar o su trabajo es llegar hasta ese punto en el cual logran hacer la denuncia pública, el escrache y ahí termina? No lo sabemos. Cambiando radicalmente de tema, yo creo que hay un punto, digamos, que me parece que es importantísimo mencionar, que es el siguiente.
el tema del Consejo de la Magistratura. Los días corren y la Corte estableció como tope el 15 de abril. Pero el 15 de abril tiene que estar conformado el nuevo Consejo de la Magistratura y si no se corre el riesgo de que el Consejo de la Magistratura deje de funcionar. Si el Consejo de la Magistratura deja de funcionar, van a haber muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque ya no se va a poder designar los jueces, no se los va a poder sancionar, no se los va a poder cambiar de lugar. Y encima, el Consejo de la Magistratura es el que maneja el pago de los sueldos del Poder Judicial. Con lo cual, fíjense que si el gobierno se traba y no impulsa, aunque la oposición también no impulsa, que se modifique la ley y que se cumpla con el fallo de la Corte, podemos llegar a estar en una situación casi de una pseudo-anarquía judicial. ¿Por qué? Porque ya hoy faltan jueces y fiscales a patadas. Montones de jueces subrogantes que les han servido y les han sido útiles porque los ponen en un lugar y los ponen en el otro según como piensan, entonces van solucionando las causas. En vez de decir de una vez, de una maldita vez, vamos a nombrar los jueces y fiscales que faltan. Pero a nombrarlos bien, porque después tenemos el otro problema, que es que en el interín, en vez de estar trabajando en lograr cumplir con el fallo de la Corte, lo que se está haciendo, se está tratando de nombrar jueces amigos del oficialismo, jueces amigos del poder. Como falló la democratización de la justicia, y ya vimos el acto de la marcha del otro día, hay una movida muy grande para tratar de nombrar en varios juzgados, especialmente los de Comodoro Pi, que son los que van a juzgar todos los temas de corrupción, especialmente, por ejemplo, para cubrir, entre otros, el juzgado de Bonadío. Sabemos las causas que tenía el juzgado de Bonadío. Y se está tratando de buscar gente, digamos, jueces, amigos, digamos, del oficialismo, o identificados con el oficialismo. Lo grave del tema es que obviamente para esto se necesita un quórum agravado, una mayoría agravada, y que para tenerla necesitan por lo menos 2 votos de la oposición, según cómo está armado el Consejo de la Magistratura actual. Pero lo grave es que se dice que puede llegar a aparecer esos 2 votos. Si es así, realmente creo que ya da para pensar de vuelta qué es la oposición, ¿no? Porque en su momento lo que se había planteado, lo que había planteado la oposición, la primera oposición, que es Juntos por el Cambio, era que no iban a apoyar el nombramiento de ningún juez si no se hacía de forma totalmente transparente y asegurándose de que fueran jueces objetivos e imparciales y no jueces militantes o jueces puestos a dedo porque son amigos del político de turno. Bueno, esto es fundamental que se cumpla. Quiero pensar que no va a haber ningún tipo de tranza, ningún tipo de negociación o ningún tipo de cosa rara por la cual obtengan esos votos que le faltan. Y que en vez de estar tratando de meter estos jueces, ¿por qué no se dedican a opción 1, más que opción 1, paso 1, cumplir el fallo, armar el Consejo de la Magistratura, y paso 2, ponerse a nombrar todos los jueces que hacen falta nombrar, porque la justicia, que es tan criticada porque dicen que libera a los presos, a los delincuentes y todo lo demás, y como dijimos en el otro bloque, además de la falta de cárceles, además de las políticas de seguridad, además de las políticas de apoyo a la policía que son fundamentales y que no las hay, hay cero, porque un policía hoy, entre que gana monedas y encima, es más, probablemente hayan policías que ganen menos de quizá alguno de estos agitadores que andan por la vía pública bancados y que son los planeros ocultos, no digo los que tienen planes, que ya hemos hablado, los que tienen planes genuinos y que realmente quieren trabajar y no consiguen trabajo, no, los que están disfrazados de planeros, pero que son básicamente operadores políticos. Y hablando de rendir cuentas, esto hago un pequeño enganche, que digo, es tremendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora se está investigando 2 cosas. El que fue la mano derecha del señor Carlos Zanini, básicamente que fue
el ex subsecretario legal y técnico, se llama Carlos Liuzzi. En todos los medios de prensa figura que está viviendo en Europa, está básicamente en Marbella, lleva una vida totalmente millonaria, tiene departamentos en Miami en venta, tiene un departamento en Puerto Madero a pesar de que está inhibido, pero nadie avanza, no hay ninguna causa que avance contra esta persona para investigarla, para terminar de investigarlo, para terminar de decir, perdón, este señor tiene que venir a rendir cuentas, tiene que venir a ponerse a disposición de la justicia y no estar allá pasándola como gran millonario con plata que uno dice, la verdad, no se sabe si era millonario antes, pero si es con el sueldo de subsecretario legal y técnico, indudablemente ese nivel de vida no hay forma que lo haya podido llevar. Después, por otro lado, está otro caso que están investigando, de un posible testaferro, en el cual tenía decenas de propiedades en Madrid y Marbella también, ¿no? Que se trata de el argentino Néstor Ramos, que fue uno de los fundadores del Betic Service Group, ¿no? Esto salió en un artículo en Clarín en los otros días, en los cuales habla de que aparentemente habrían habido negocios entre esta persona y grupos de Nicaragua y grupos, digamos, de acá, por ejemplo, tengo los datos que según la investigación estaría vinculado con también gente italiana como Aldo Ventola y otros grupos de algunos de ellos de lugares o de países de naturaleza de gobierno populista. Entonces, encontramos esto, encontramos la justicia que está tecleando y por otro lado vemos cómo muchos de aquellos que deberían estar rindiendo cuentas ante la justicia están viviendo la vida loca. Y nosotros, la población que bancamos la fiesta, la vemos de afuera. Analícelo. Y para nosotros es un placer saber que estás del otro lado, por eso te invitamos a que nos acompañes también durante la semana a través de nuestras redes sociales. Y el próximo jueves volveremos a nuestro formato tradicional del Analizador TV. Gracias una vez más por habernos acompañado.